En esta parte ahora de biología del examen de 2013 del área 2 de la UNAM, vamos a tener la pregunta número 88, que la ventaja evolutiva más importante de los eucariontes con respecto a los procariontes. Y entonces ahí me gustaría a lo mejor que subrayaras ventaja evolutiva, eucariontes y procariontes. Recordemos que los eucariontes son aquellos que tienen núcleo y los procariontes son los que no tienen núcleo. Los procariontes son muy diversos, los eucariontes son muy diversos, o sea, vamos a tener plantas, animales, hongos, y protozoarios, mientras que los procariontes contemplan a las bacterias. Son muy diversas, pero en realidad solamente tienen un grupo celular. Entonces, una de las diferencias entre los eucariontes y los procariontes es la compartamentalización del citoplasma, es decir, que haya presencia de organelos, o sea, que haya membranas internas que dividen espacios o fabriquitas que hacen cosas específicas o funciones específicas en la célula. Cuando me pregunten por qué tiene ventaja a los eucariontes, justamente porque tiene presencia de organelos o compartamentalización. No podemos decir respiración anaerobia porque en los dos grupos celulares hay esos procesos. Presencia de metabolismo los dos porque son seres vivos y la síntesis de proteínas los dos porque también son seres vivos. Por lo tanto, nuestra respuesta será la A. En la pregunta número 89 dice: en el proceso fotodependiente de la fotosíntesis, la clorofila participa directamente. Fotodependiente significa en la fase luminosa. Recordemos que la fotosíntesis no es otro proceso más que la luz solar es convertida en comida, específicamente en glucosa, y lo hacen las plantas, algas y algunas bacterias en las zonas verdes de la planta o directamente en el cloroplasto. La característica que yo les mencionaba en algún otro momento en la fotosíntesis les decía, en la fase luminosa obviamente tiene que entrar luz. La luz es captada por una antena que se llama clorofila y su mamá les echa agua a sus plantas. La luz básicamente actúa como unas tijeras que lo que van a hacer es romper directamente a la molécula de agua en un proceso conocido como fotólisis. Cuando esto ocurre, ya les había dicho que el oxígeno directamente se va a la atmósfera y el hidrógeno se queda a tomarse una aventura en el Six Flags, que en este caso sería ir a la medusa. Cuando van a la medusa van a ir haciendo un gradiente electroquímico de subidas y bajadas y como en Monster Inc. van a ir gritando y justamente como lo que ocurre en esta película van a ir captando energía de dos formas, que es ATP y NADPH. Entonces me están centrando en el proceso luminoso, en la fase luminosa que ocurre en el tilacoide del cloroplasto. Y dice, ¿la clorofila para qué sirve o en qué participa? Combina el dióxido de carbono y el agua, eso nunca pasa. El agua es de la fase luminosa y el dióxido de carbono es de la fase oscura. Rompe a la molécula del agua, la clorofila no rompe a la molécula, lo que hace es, quien rompe a la molécula del agua es la luz. Capta la energía lumínica, esta es la respuesta porque funciona como una antena y no da la producción de oxígeno molecular. Lo que produce el oxígeno molecular es justamente la ruptura de la molécula del agua, que insisto, no la hace la clorofila, sino la hace la luz directamente. Entonces, esa es nuestra respuesta. Los citocromos de la cadena respiratoria se caracterizan por la capacidad de... Citocromos no es otra cosa más que unos complejos moleculares, es decir, un conjunto de moléculas que funcionan como lanzaderas de electrones, es decir, juegan como a la papa caliente. La cadena respiratoria no es otra cosa más que el paso de la respiración que acarrea toda la energía del proceso y luego entonces la lleva a una parte donde se almacena para que se forme ATP. ¿Quiénes son los últimos acarreadores del proceso? Justamente los citocromos. Y lo que hacen básicamente es reciben un electrón y lo avientan. Reciben un electrón y lo avientan, es decir, ocurren procesos redox. Entonces yo recibo un electrón que trae de los almacenes de energía como el NAD o el FAT, que son energía almacenada, que es como dinero electrónico, y lo que hacen es sacarle los electrones y se los van pasando como si fuera papa caliente hasta que al final lo que hacen es juntar toda la energía para poder pegar al ATP. Entonces, básicamente lo que hacen son lanzaderas y transportes de electrones, por lo tanto la respuesta sería la B. Para que la respuesta sería sintetizar ATP, básicamente la enzima encargada en la cadena respiratoria se llama ATPasa,
que sería justamente esta parte de aquí, que es la encargada de hacer todo el proceso de reunir toda la energía para pegar entonces o fosforilar a la molécula, o sea, pegarle el fósforo a la molécula para que se hagan los enlaces de alta energía. No se encargan de producir el dióxido de carbono y tampoco se encargan de reducir el oxígeno. Aunque estos dos podrían estar involucrados en el intercambio gaseoso, no son importantes como tal en términos de la lanzadera de electrones. Los citocromos son los encargados de transportar a los electrones. En la pregunta 91 dicen los nucleótidos son unidades formadas. Recuerda que yo te dije que había 4 biomoléculas: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Si cada uno de estos fuera un collar de perlas, cada perla sería la unidad. En el caso de los ácidos nucleicos, la unidad son los nucleótidos. Pero los nucleótidos son complejos porque tienen 3 cosas pegadas. Una de ellas es un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos que puede ser ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada. Los nucleótidos a fuerza deben de tener estas 3 partes. Entonces yo digo, ¿un nucleótido debe de tener un ácido nucleico? No, porque el nucleótido lo que va a formar es el ácido nucleico, entonces esta la descartamos. ¿Un ácido desoxirribonucleico? No, porque esa es una molécula más compleja. Un ácido ribonucleico tampoco, y entonces lo que me quedaría es la base nitrogenada, el azúcar de 5 carbonos y el grupo fosfato, y esta sería entonces la idea del nucleótido. Insisto, quité los otros, nada más porque aunque decía azúcar y decía fosfato, en realidad lo que me interesa es que los nucleótidos forman al ADN y al ARN como tal a los ácidos nucleicos, entonces no pueden estar formados de ellos porque en realidad ellos son quienes lo forman, entonces son como la base de algo más complejo y entonces lo complejo no puede aparecer en la respuesta. Por eso elegimos la D. La función del ARNT es, hay 3 tipos de ARN, uno que se llama ARN mensajero, otro que se llama ARN ribosomal y otro que se llama ARN de transferencia. El mensajero es el chismoso que le va a ir a sacar el chisme o la información al ADN en el núcleo en un proceso conocido como transcripción. El ribosomal va a dar el espacio para que ocurra la fabricación de proteínas y el ARN de transferencia o de transporte va a ser el encargado de acarrear los aminoácidos del citoplasma al ribosoma para que se vaya construyendo la proteína. Aquí la palabra clave o la parte clave sería esa T. T de transporte, buscamos algo que diga transporte y el inciso A es el que dice transporte. Transportar un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Un polipéptido es la proteína. Inhibir la expresión de un gen, en ningún momento mencionamos eso. Dice la C. Llevar la información de la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN hasta el ribosoma. Esta es la función del mensajero. Y realizar reacciones de catálisis, o sea, que ocurran las reacciones en los ribosomas, pues esta es la función de la ARN ribosoma. ¿Va? En la pregunta número 93 dice tipos de gametos producidos por un progenitor con genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Si nosotros hablamos de gametos, quiere decir que estamos hablando de óvulos o de espermatozoides. Genotipo hace referencia a toda la información genética que tiene un organismo. En este caso yo tengo organismos heterocigotos, significa heterocigoto, significa huevo diferente. Una A mayúscula, aunque es A esta minúscula, es diferente porque una de ellas es mayúscula y la otra es minúscula. Quiere decir que trae información dominante y recesiva. Cuando haces esto, partes de cada uno de los genotipos. Entonces voy a empezar con la A. Cuando tú partes el genotipo tienes A mayúscula, A minúscula, pero en el momento de la reproducción solamente te vas a llevar la mitad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Si tengo la mitad, digo, puedo elegir entre A mayúscula y A minúscula. Y luego, tengo la opción siguiente. Lo que puedo es elegir otra vez entre A mayúscula o A minúscula. Esa es la otra. Y de este lado, entonces, vuelvo a tener la posibilidad de elegir entre A mayúscula y A minúscula, ¿no? Entonces, tengo esas opciones. Y entonces, lo que me quedaría en este caso sería lo siguiente. Tengo las A's, primero A mayúscula y A minúscula, ¿no? Que sería lo primero que tendríamos que hacer. Y luego, entonces, lo que seguiría sería identificar qué puedo obtener de aquí. Entonces, lo único que puedo hacer es obtener B mayúscula
o B minúscula, y de este lado B mayúscula y B minúscula, otra vez. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo obtener puras homocigotos si lo que yo tengo es un heterocigoto? Pues no lo puedo obtener así. Entonces voy a eliminar esta como la respuesta. Luego entonces, la siguiente cosa que deberíamos de tener es, por ejemplo, yo voy a tener A mayúscula, A minúscula, en este caso, por ejemplo, y podría tener la combinación AB mayúscula, vamos a decirlo así, digo, yo lo que podría tener es AB mayúscula, AB minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B mayúscula. Lo sé por lo siguiente. Esta la partimos. Aquí está, A y B. A mayúscula, A minúscula. Y luego entonces le das a escoger de estas dos a cada una. Y entonces tienes un huevo que va de una manera, otro huevo que va de otra manera, un huevo que va así y otro huevo que va así. Entonces estas son mis combinaciones posibles. Quiere decir que no puedo buscar, por ejemplo, que tengan exactamente la misma letra porque ya las partí. Entonces la A la voy a descartar. La C también la voy a descartar porque no combina las letras. Y las que me quedarían serían esta justo que tengo aquí, que sería la B. Es como un diagrama de árbol. Lo único que hiciste fue al primer gameto lo partiste por la mitad y luego a ese lo volviste a partir por la mitad. E hicimos todas las combinaciones posibles que son estas de aquí. Una mutación conlleva cambios en él de un individuo y en ocasiones también se dan cambios a simple vista en su. La mutación es un cambio repentino en el ADN que va a impactar directamente sobre el ADN, específicamente sobre el genotipo. Entonces, lo primero que tendríamos que contestar en esta parte sería el genotipo. Elimino las respuestas que no tengan eso y entonces me quedo con la A y la C. Y la expresión, o sea, que yo vea a simple vista ese genotipo, se le conoce como fenotipo. Entonces, la respuesta que me va a quedar es la C. Recordemos que el cariotipo no es otra cosa más que el conjunto de cromosomas de una especie. En la especie humana contamos 46 cromosomas, de los cuales 23 vienen de mamá y 23 vienen de papá, y hoy se sabe por el proyecto Genoma Humano que tienen funciones específicas en cada sitio. Todavía no conocemos todas las conexiones, por lo tanto todavía la terapia génica no se puede llevar a cabo, pero eventualmente podríamos utilizarla para eso. En la pregunta número 95 dice, los experimentos realizados por Louis Pasteur en el siglo XIX refutaron rotundamente la tesis de la... refutan directamente la tesis de la generación espontánea. La generación espontánea decía que la no vida, si tú le pones alma, es capaz de generar vida. Y entonces uno de los experimentos más famosos es el que tenemos aquí en pantalla, que es el experimento de Francesco Redi, que él decía, por ejemplo, que si tú dejas una carne, después de un tiempo esa carne se convierte en moscas. Y él pensaba que la carne pues ya obviamente ya no está viva, ¿no? Y se convertía en algo vivo. Y luego entonces dijo, pero si le ponemos, por ejemplo, un corcho, las moscas ya ni siquiera se pueden acercar, o sea, a la carne, entonces por lo tanto no colonizan y no generan las moscas, porque él lo que decía es que las moscas llegaban y ponían los huevecillos. Los vitalistas de la época que decían que el aire traía como la chispa vital o el alma o la entelequia, entonces decían que si tú ponías un corcho limitabas la entrada del aire y por lo tanto pues era obvio que no iba a estar vivo porque no dejabas entrar al alma. Lo que hizo Reddy entonces fue poner una red o una malla que no limitara el paso de aire, pero que sí limitara el paso de las moscas y entonces probó que efectivamente las larvas estaban en la parte superior del frasco y seguía sin contaminarse la carne. Pero cuando lo interrogaron acerca de si este proceso era extendido en la naturaleza, es decir, si no solo aplicaba para las moscas, sino para otros, él no supo decir y entonces básicamente no refutó la teoría de la generación espontánea. Hubieron muchos intentos antes de este hasta que llegó Louis Pasteur en el siglo XIX y él dijo, bueno, los vitalistas van a decir que si yo no dejo pasar el aire, no le estoy dejando pasar la chispa vital. Entonces lo que hizo fue modificar unos matraces que tenían cuello recto, los hizo con cuello de cisne. La característica de este cuello es que estaba abierto, o sea, sí dejaba pasar el aire, pero generaba una barrera mecánica para los microorganismos. ¿Qué significaba esto? Que, por ejemplo, o sea, pasaba el aire, pero los microorganismos se atoraban en esta parte de aquí. Entonces el aire que llegaba limpio hacia esta zona y esta zona estaba pasteurizada o esterilizada, es decir, se había hervido. Entonces estaba libre de microorganismos aquí.
Y entonces, justo como hacían la barrera mecánica, pues ya no podía pasar el aire hacia acá y no contaminaban la muestra. Lo primero que probó es que el aire traía microorganismos y luego entonces les dijo, si quieren que se contamine la muestra, rompan el cuello de cisne y entonces se va a contaminar, porque en el aire vienen los microorganismos. Con esto entonces derroca la idea de la generación espontánea y entonces no se sabe cómo se origina hasta ese momento la vida, pero se sabe que no es por generación espontánea. Y entonces el proceso se llama ahora pasteurización, que significa hervir básicamente o esterilizar las sustancias con calor. Y entonces la respuesta sería la B. La pregunta número 96 dice, se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especie. Quien se ocupa del ordenamiento es la taxonomía. La ecología se encarga de ver las relaciones que guardan los seres vivos con su ecosistema. La fisiología se encarga de ver el metabolismo y cómo llevamos ese metabolismo al equilibrio. Y la genética se encarga de ver los caracteres que se heredan entre generaciones. La pregunta número 97 dice, los protozoarios se clasifican Los protozoarios o protistas son un grupo perteneciente a un reino que le conocemos como reino basura. En el momento en el que se clasifican a las especies, dicen, bueno, ¿a qué reino pertenecen? A animales, a plantas, a hongos, a bacterias. Si no pertenecen a ninguno de los 4 que acabo de mencionar, en automático los mandan al reino protista. Por lo tanto, son tan diversos que es muy difícil clasificarlos por algo que los una. Lo único que utilizamos es la locomoción, es decir, la manera en la que se mueven. Pueden ser a través de flagelos, o sea, de estas como latiguitos, de cilios, a través de unos pelitos o movimientos ameboides, es decir, que se muevan como si estuviéramos moviendo como gelatina. Entonces, es lo único que nos permite clasificar. Por lo tanto, siempre que hables de protistas, busca algo que diga locomoción y por lo tanto vamos a decir entonces que la respuesta es la A. Lo demás es tan diverso que no lo podemos agrupar. Dice, las garzas blancas que habitan un pantano son un ejemplo de. Entonces, vamos a tener diferentes niveles, los voy a poner aquí, de organización biológica. Estos niveles pueden ser, primero, unos átomos te dan moléculas. Unas moléculas te dan biomoléculas que están presentes en los seres vivos. Unas moléculas de esta naturaleza y te van a dar organelos. Después los organelos te van a dar células como tal. Cuando eso ocurra, unes células del mismo tipo y obtienes tejidos. Los tejidos del mismo tipo se unen y forman órganos. Los órganos del mismo tipo se unen y forman aparatos y sistemas, y cuando unes aparatos y sistemas, formas a un individuo como nosotros. Cuando a un individuo lo juntas con otros individuos de su misma especie en un mismo lugar, se le llama población. Cuando a esta población la unes con otra población de diferente especie, se le llama comunidad. Cuando a estos grupos de poblaciones de especies distintas los haces interactuar con su ecosistema, o sea, con su ambiente, se le llama ecosistema. Y cuando juntas muchos ecosistemas, se forman biomas que están representados por los tipos de vegetación como selva, desierto, costa, etcétera. Y cuando unes todos los tipos de vegetación, tienes la biosfera, que es el espacio de la Tierra que conserva la vida. Entonces, si a mí me dicen garzas blancas en un pantano, me están hablando de una sola especie en un lugar. Si me hablan de una sola especie en un lugar, puedo decir entonces que me están hablando de una población. Si dijera las garzas blancas y los peces que habitan un pantano, sería comunidad. Si me dijeran garzas blancas, peces y el nivel de salinidad del agua, entonces me están hablando del ecosistema. Pero si me están diciendo que las garzas blancas, por ejemplo, son filtradores o son heterótrofos o son herbívoros o etcétera, me están hablando de un papel que están jugando en la cadena trófica y a eso se le llama nicho ecológico. El nicho ecológico no es otra cosa más que un papel que desempeñan las especies. Bueno, yo soy fotosintético, yo soy depredador, yo soy un descomponedor, yo soy un carroñero, ese es el nicho ecológico. Característica que define a los productores primarios de un ecosistema. Los productores primarios no es otra cosa más que los que hacen fotosíntesis, los que están encargados de producir el alimento para toda la cadena trófica. Entonces, quienes los productores van a básicamente captar energía lumínica para producir energía química o producir materia orgánica como la glucosa. Si a mí me dicen degradar material, a estos les llamamos descomponedores o saprófitos, que son el último eslabón de la cadena alimenticia.
Consumo de materia orgánica, esto me están hablando de un heterótrofo, o sea, puede ser de un herbívoro, de un carnívoro, de un carroñero. Captar energía y producir materia orgánica, esto es un fotosintético o también se le conoce como autótrofo. Captura de animales para la obtención de nutrientes, esto es un depredador. Y el depredador no es otra cosa más que un heterótrofo, entonces vamos a decir que la respuesta es la C. En un ecosistema en equilibrio dinámico, equilibrio significa tener lo mismo, pero estar moviendo las partes para lograr ese equilibrio. Es como si estuvieras en una balsa, por ejemplo, y te paras. Si te paras en automático en la balsa, no estás en equilibrio en automático, sino tienes que hacer procesos de compensación. Entonces vamos a buscar algo que haga referencia a equilibrio. Ya vimos en otro momento que hay cosas que se mantienen de un lado y del otro. Entonces dice, la energía fluye en una dirección y los nutrimentos se reciclan. Puede ser una buena respuesta. La energía entra en forma de calor metabólico, pero nunca habla de si se sale o no. Se recicla la energía, pero no la materia, entonces se está hablando de un desequilibrio. Y la energía y los nutrientes fluyen en diferentes direcciones, entonces básicamente tendríamos la opción de decir que sea la A o que sea la D. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decir? En equilibrio dinámico sería, lo que se produjo se tiene que acabar. Entonces vamos a tener que si yo produzco nutrientes, por ejemplo, alguien los tiene que consumir y volverlos a obtener. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que, por ejemplo, la energía entre en un lado y los nutrimentos entonces inicien un proceso de reciclaje importante. Entonces, elegiríamos la respuesta A como la respuesta correcta. Listo, hasta aquí terminaríamos entonces nuestro examen. Nos vemos a la siguiente.